Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexión Turismo. Y bueno, esta vez vamos a vernos un poquito más amistosos, de alguna manera, Pau, hablando del romance y del amor. Sí, exacto, ¿no? Vamos a hacer corazoncitos ahí, o la famosa hamburguesa de Peña Nieto, como decían algunos. Ese es chiste para los mexicanos. Pero vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, cómo ha evolucionado, que son las bodas destino o destination weddings, ¿no? Que se le conoce. Y estas bodas destino y el fenómeno que provocan alrededor de el turismo como tal y cómo también se ha malinterpretado muchas veces la forma de analizarlo. Así es que creo que estamos muy frescos, venimos del Forever Wedding Summit que se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato, la verdad una edición espectacular, a mí que me ha tocado estar en varias de sus ediciones, creo que la más completa como debe de ser, o sea, van mejorando cada año, un programa de conferencias buenísimo, la verdad es que me pareció muy bueno y miren que no es necesariamente mi tema directo, pero Paola se reía por eso, me Sí, decía, oye, te veo muy, muy cómodo en esto, ¿no? Pero la verdad es que vamos a hablar un poco de estos detalles y alrededor de todo este fenómeno que son las bodas destino o destination weddings. Pau. pues bienvenidos nuevamente a este capítulo de Conexión Turismo que ya pues se romantizó con este nuevo capítulo y nuevo episodio. Venimos, como dice Tony, del el Forever Wedding Summit que se hizo en San Miguel y que bueno, tocamos muchos temas distintos, digamos, en este evento. Para los que no saben, es un evento que se hace en tres lugares distintos en cada año. Este año fue en México, en San Miguel de Allende, luego viene en Medellín, en Colombia, y próximamente será también en Madrid, España, en esta edición. Así que si ustedes quieren, se pueden igual anotar también a este evento que es, por supuesto, creado para crecer en la industria de bodas, eventos. Si ustedes son event planners, wedding planners, también allí se pueden anotar, porque es una comunidad muy interesante y justo uno de los temas que más se repitió fue justamente esto de las bodas destino. ¿Qué son las bodas de destino? Básicamente, si hay personas o público, por supuesto, que está motivado a viajar por aventura, por naturaleza, por cultura, hay otros que lo hacen por algo mucho más profundo, que es el amor. Cada año miles de parejas, por supuesto, cruzan fronteras, cruzan lugares para casarse, pues que en una playa, en una hacienda o en una ciudad soñada, porque uno aspira, por supuesto, a no casarse más de una vez en la vida y quiere hacerlo pues a lo grande. Entonces, en esa boda de ensueño. Y la pareja, por supuesto, empieza a buscar lugares que se acomoden a sus estándares. Y México, por supuesto, si no estoy mal, y ahí me corregirás, Tony, es uno de los lugares más importantes de bodas de destino. Teníamos allí, por ejemplo, a Bruno Mangusi en este evento del Forever Wedding Summit, que hablaba también de cómo él es un experto en hacer bodas destino para extranjeros y para nacionales en el norte de Argentina. Y Cartagena, por supuesto, por donde yo vivo, hay mucha gente que viene a casarse acá para, por supuesto, tener esa boda de ensueño y que también lo hace uno de los lugares más icónicos pues, de Colombia, pues en ese sentido. Lo que se gesta alrededor de esto, pues por supuesto, es una serie de servicios y de entretenimiento y por supuesto también de oferta bien interesante porque no solo viajan la pareja, ¿no? Sino también todos los invitados, todas las personas que van a estar disfrutando de este magno evento y se gesta una actividad turística pues impresionante y una derrama económica bien interesante. Sí, la verdad es que ya lo mencionas tú, ¿no? La importancia que toma las bodas destino y el turismo de romance. Y bueno, vamos a hablar de la parte técnica. O sea, el Forever Wedding Summit, como bien lo dices,
capacita a wedding planners y a todos los que están de alguna manera inmiscuidos en toda esta cadena de valor alrededor de servicios y productos que se tienen que encadenar para realizar las bodas. Yo ya no estoy tan de acuerdo con eso de que uno aspira a casarse una sola vez. ¿Y por qué? Porque hay varios fenómenos y yo agregaría una parte más. Uno aspira a casarse muchas veces y hoy con las bodas destino con la misma persona. Ah, bueno, sí. Y hay un ejemplo maravilloso, ¿no? Que es nuestro amigo Oscar Martán, que le mandamos un saludo ahí al buen Martán. Oscar se ha casado como 13 veces con su esposa en diferentes locaciones y en diferentes estilos y culturas. Entonces, sí, eso también te lo abre el turismo de romance o las bodas destino, que ahí se vuelve un tema súper interesante. Pero ya hoy se abre a todo esto y vamos a analizarlo técnicamente. ¿Qué son hoy las bodas destino? Las bodas destino, al final del camino, y nosotros hemos empujado mucho alrededor de todo esto, es el quinto elemento, para mi gusto, de la industria de reuniones. ¿Y por qué? Porque una boda destino, ¿qué implica? Una boda destino implica mover a muchas personas, que son los invitados, de su lugar de origen a el lugar donde se va a realizar la boda. Eso por un lado. Pero estamos hablando, por lo menos en México, de 150, 200, 300, 500 invitados que se mueven todo. Esto asemeja a un congreso o una convención. Sí. ¿Por qué? Porque además van por 3 días, o sea, ya saben, la preboda o el rompehielo que le llaman, la boda en sí, y al día siguiente la tornaboda. O sea, son 3 días, viernes, sábado y domingo normalmente, pero además de todo esto, implica una derrama en hospedaje, traslados, etcétera, que no es solo la boda en sí, sino todo lo que hay alrededor. Pero hay un fenómeno adicional que yo siempre he remarcado y que muchas veces no se toma en cuenta. Es el modo en el que van esos invitados. Esos invitados, yo me imagino que te invitan a una boda en Riviera Maya, Pau, tú que vives en Cartagena, y le dices a Emanuel, tu esposo, oye, Emma, nos invitaron a la boda de nuestra amiga, ¿no? Joana, por decir un nombre. Mariana, no, Dios me libre. Mejor Andrea, la productora. No, pero bueno, vamos a la boda de Andrea en Riviera Maya, ¿ok? Automáticamente Emma y tú entran en ese modo romance. ¿Por qué? Porque van a festejar el amor, sí, de unos amigos, pero también dicen, oye, aprovechemos para nosotros tomarnos un tiempo de separarnos del día a día, etcétera, etcétera. Pero ahora imagínate las parejas que tienen hijos. Dicen, wow, vámonos nosotros de luna de miel, ¿no? Aprovechando esta boda, y dejamos a los niños con la mamá o la suegra o quien sea, ¿no? Y entonces, además hay un gasto mayor que inclusive congresos y convenciones que de por sí ya es mayor que el de placer. O sea, ya sabemos que tenemos al turista de placer, de 3 a 7 veces más gasta el turista de reuniones, y el turista que va a una boda destino llega a gastar hasta 10 veces más que un turista de placer. ¿Por qué? Porque quieres quedar bien con tu pareja. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar. Y entonces imagínate que vas a Riviera Maya y dices, ¿voy a ir 3 días? No, voy 4 más. Y entonces vas 7, no vas 3. Entonces, esa es la parte por la cual nosotros hemos empujado mucho el que las bodas destino se consideren como ese quinto elemento de la industria de reuniones. Tan es así que ya hoy el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones incluye a la Asociación ABC, ¿no? Bodas ABC de Latinoamérica como parte de sus miembros en el Consejo. Entonces, bueno, esto se vuelve súper interesante porque además hay otro dato final, que con esto ya concluyo, te paso la palabra, Pau. Las bodas destino representan más o menos el 10% del tamaño del turismo de romance. O sea, si pensamos que el tamaño de las bodas de destino es grande, no estamos dimensionando el tamaño del turismo de romance. Y es decir,
Luna. escapadas de semana románticas, aniversarios, despedidas de soltero, lunas de miel, etc., etc., etc. Entonces, técnicamente ya Propuestas. estamos hablando de la importancia de bodas de estilo. Sí, total. A mí me parece muy curioso que además, dentro de las tipologías de turismo que puedan existir, la de turismo de romance definitivamente tiene algo que de pronto en algunos otros tipos de tipologías de turismo, pues se puede hacer trampa y no se logra, que es contratación de múltiples proveedores, que en últimas es encadenar lo que llamamos la cadena de valor o tener esa cadena de valor que bueno, se traduce como tener una derrama económica o lograr que muchas personas se beneficien de un oficio o de un sector teniendo esta articulación. El turismo de romance puede ser de los pocos con el que realmente puedes lograr eso, porque de pronto pues en otros tipos de turismo pues lo puedes hacer una contratación yo con yo puedo ser el hotel, yo puedo ser el Ujú. transporte, yo puedo ser el que hace la agencia, pero en el turismo de romance tú tienes a un productor, el de iluminación, el de sonido, el del catering, tienes por supuesto al equipo pues, de planificación, al equipo también de meseros, en fin, tienes un montón de proveedores que en última es el que te apoya. Y lo decía Lucero, Lucero fue una de las speakers de Forever Wedding Summit, que ella es oriunda pues de San Miguel de Allende, hace bodas destino pues en este lugar tan icónico, y decía, una de las cosas que contó una historia de una de las cosas que le ha pasado durante todo este tiempo haciendo bodas destino, y era una chica, una señora, madre soltera, que ella pues logró capacitar, apoyar para que se especializara en hacer limpieza en las bodas. Y ahora tiene una empresa de limpieza de bodas, y con cada boda, pues ella le decía, nosotros nos decían, le damos creo que hasta casi 2 millones de pesos mexicanos al año, y tiene como 14 empleados. O sea, cambió la vida de esta persona totalmente gracias justamente a estar involucrada en esta cadena de valor. Entonces me parece impresionante. Claro, la verdad es que eso que estás mencionando me parece muy, muy acertado en cuanto a poder definir la importancia de capacitarse para este tipo de industria, ¿no? La industria del romance, la de las bodas destino. Y esto ha ido evolucionando. Yo lo he visto a lo largo de los años, cómo ha ido creciendo el nivel del Forever Wedding Summit, por ejemplo, de los cursos de capacitación que se dan alrededor de esta comunidad que cada vez es más celosa de que los que participan en ella se profesionalicen y no improvisen, porque el clásico, ¿no? Lo hemos visto en muchos niveles del turismo. Oye, voy a empezar en turismo. Bueno, voy a ser guía. Ujú. Y entonces te aprendes una zona de tu ciudad y la empiezas a explicar. Y así vas creciendo hasta que te vuelves operador. Aquí igual. Oye, voy a hacer la fiesta de cumpleaños de mi prima. Y así empiezan muchas historias de wedding planners. Pero lo interesante es cómo ahora ya se empiezan a gestar generaciones de profesionales que se capacitan y luego salen ya a dar servicios. No empiezan improvisando y a su buen entender van resolviendo los festejos, sino que hoy ya hay varias instituciones académicas que ya están dando como programa de formación el ser wedding Ujú. planner. Y esto me parece fundamental porque nosotros lo vivimos. El Forever Wedding Summit sí es un congreso donde la gente va, tiene un programa académico y tal, pero la diferencia que yo veo en el Forever Wedding Summit es que además tiene una serie de eventos sociales alrededor de su programa que empiezas a las 8 de la mañana, pero terminas a las 12 de la noche No. en cócteles, en bienvenidas. Y alguien describía el Forever Wedding Summit, sí, es un congreso, pero son 5 bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay festejos que se organizan, ustedes deberían de ver la cena de clausura,
es espectacular y la hizo la persona que mencionabas, Lucero, ¿no? Ella la organizó. Pues es el banquete de una boda, pero además de una boda de alto nivel, Sí, es una pasarela. con escenarios, o sea, todo, ¿no? La gastronomía, el espectáculo, las luces, el sonido, todo. La verdad es que sí, son eventos que se van gestando dentro de ese mismo congreso. Entonces, además de todo, y por eso insisto que es ese quinto elemento de la industria de reuniones, porque es un congreso vestido de festejos. Y ese es el valor que tiene este tipo de eventos que se están gestando. Si pueden ir al que viene ¿en dónde es? En Medellín, Medellín. en Pues Río Medellín Negro finales. va a ser el Pini. Sí, que es la parte cercana al aeropuerto de Medellín, en esa zona va a ser ahora, Muy bien. que además que es casa del Forever Wedding Summit, ahí donde se creó todo este concepto, y después viene Madrid en noviembre, que también me parece que es otro enfoque el que le dan a este evento y que la verdad llama la atención. Y lo más importante, Pau, y creo que hay que destacarlo, es un evento que nace en Colombia y que sale al mundo. Cuando normalmente pensamos que tenemos que traer, sobre todo a los países latinoamericanos, esas tendencias europeas, asiáticas o del norte de América. Y hoy estamos viendo un ejemplo muy claro cómo ha ido creciendo este fenómeno de Colombia hacia México y ahora hacia España, y seguramente van a crecer más. Cabe aclarar, esto no es anuncio patrocinado, no nos Sí. pagaron por hacer esto. La verdad es que nos llamó mucho la atención el tema. Y voy a entrar a otra parte técnica, y aquí creo que está la parte que para mí tuvo más valor de todo esto, y fue la conferencia de Bruno Magnusi. La verdad es que la manera en la que él interpretó al destino me pareció genial. Sí. No sé, tú, o sea, yo vi tu cara porque te saliste de parte, porque también hay que decirlo. Pau fue uno de los speakers y habló de inteligencia artificial y la verdad la rompió ahí, lo hizo muy bien, pero se salió de la parte de atrás del escenario para ver la conferencia de Bruno, porque empezó a hablar de cómo interpretar el destino para poder realizar una boda en el mismo. Y me pareció magistral. No sé, Pau, qué quieres aportar alrededor de Sí, esto. totalmente. Pues lastimosamente como estaba de speaker no pude tomar notas, yo estaba muy juiciosa tomando notas de todos los speakers y por eso es un ejercicio que hago para recordar cosas de forma más efectiva. Pero el de Bruno, lo que puedo recordar sin haber anotado, es que justo él tiene un método. Él tiene un método que pues en ese método habla de cómo interpreta pues el destino y hace comunión, por decirlo de alguna forma, conexión con el destino eh, y hace match con las parejas. Entonces, por supuesto, acepta que no todas las parejas son para bodas destino, por ejemplo, en ese proceso del método, porque no todas están dispuestas a adaptarse, no todas están dispuestas a convivir con los destinos. Eh, También es importante leer, aprender a leer como esas señales y esas formas también que tienen los novios, porque de repente, y eso me pareció bien interesante, hay como un juego psicológico y era parte también de lo que quería decir un wedding planner o un event planner en general, un organizador de bodas o eventos, sí, por supuesto tú lo contratas en términos básicos para que te haga pues el evento, te lo organice, te lo estructure, te libere eso, digamos, de hacer esta información y de hacer tu presupuesto. Pero creo que tiene unos sentidos, y Bruno lo explica muy bien, y unas funciones que son más emocionales e incluso más psicológicas. Termina siendo el wedding planner casi que un psicólogo o un psicoanalizador de las situaciones, digamos, de la familia, de la pareja, porque, por ejemplo, él hablaba de si una pareja te dice, y es que en este lugar va a llover, de repente, se dice como que si en este lugar va a llover, significa que la pareja tiene una necesidad de control por todo. Entonces tú dices, para que una persona llegue a esa conclusión, por supuesto tuvo que hacer
una, un análisis pues una lectura, digamos, de las personas, eh, y te entiende y entiendes que, digamos, que los wedding planners o los event planners, en últimas, los buenos son personas que tienen una pluralidad pues de cualidades que logran, digamos, llegar a generar esas emociones o esa estructura para ellos. Hablaba también otro speaker que fue el que estuvo de primero en el primer día, que ahorita se me escapa el nombre, el mexicano él, pero que tiene como una facilidad, por ejemplo, con el tema de la arquitectura. Y era Ah, Javier, Javier, Javier Brade, exacto, gracias, Javier. Javier Brede. tiene una facilidad con el tema de la arquitectura. Y por supuesto, tiene una función muy básica que es la parte de organización, la función emocional, pero miren el ejemplo que él dio, por ejemplo, con la chica de los 15 años, una niña que quería hacer sus 15 años, pero que de repente no le decía que quería como tal para su fiesta de cumpleaños, ¿no? Era como, no sé, nada, o sea, nada le parecía, o sea, como que nada le convencía. Hasta que un día, hablando con ellos, con la familia, esta niña dice, es que me encanta cuando vamos a esquiar. Y entonces a raíz de eso que se crea y se modela literalmente, eso me pareció impresionante, un Sí, sí. pueblo como si estuvieran de esquí, con una pista así de hielo, o simulando hielo, no sé si era hielo como tal, pero qué impresionante. O sea, pintado, las formas como de las casas como si estuvieran en la parte de esquiar. O sea, qué impresionante. Yo creo que eh, eso es lo que puede hacer realmente un wedding planner, esa pluralidad de, de cualidades que solo se logran si tienes esa capacidad multidisciplinaria y esa parte holística de ver las cosas. Claro, y al final la verdad es que a veces no dimensionamos, pero ya se convierten en esa mezcla entre sí un banquete, sí una ceremonia, sí el trasladar y mover a un grupo de personas de su lugar de origen al lugar donde se realiza el evento, pero también son Sí, superproducciones. O sea, ves de repente toda esta iluminación y todos estos escenarios, bien lo decías con el ejemplo de Javier Bredé, él mostró que crearon una villa italiana, o sí, sea, de la nada. O sea, de la nada crearon todo alrededor de esto. Y vamos, tienen una facilidad para esta creación, ¿no? Para ser realmente propositivos en los ejercicios. Y aquí voy a tocar un punto sensible, porque hay personas que hablan de bodas destino sustentables. ¿Qué tan sustentables son las bodas en general y particularmente las bodas destino si tomamos en cuenta los ejemplos de la producción de un Javier, pero también la interpretación de Bruno, de respetar a los destinos, de entender y sentir el destino y cómo hacer match con las parejas alrededor de sus sentimientos y de su interpretación del romance, pero ¿y la sustentabilidad? ¿Realmente difícil. las bodas destino son sustentables o debemos igual va al punto que siempre he tocado, o tenemos que compensar de alguna manera? Porque la sustentabilidad va a ser complicada encontrarla todavía. Sí, yo creo que hay un reto diferente para cada lugar donde se hace boda al destino. No solo por el contexto o por el destino con el que, eh, con el que estás trabajando, sino también creo que por los mercados. Yo no sé, Tony, si tú notaste o bueno, has notado durante todo este tiempo, de pronto asistiendo a este tipo de eventos, notado eh, que los mercados son muy distintos. Es decir, por ejemplo, en México, eh, y lo hablaba con algunos wedding planners, en México puede que las bodas sean un poco más producidas, sí, son bodas en las que las estructuras son importantes, la escenografía,
la organización completa, digamos, del banquete. El número de personas también es importante. Hablaba con una wedding planner muy conocida que me mandó muchos saludos acá, que se llama Ivana Mm. Ojeda. Ella decía, por ejemplo, que su boda normal en promedio de número es 300 a 400 invitados. Una boda grande son 700 a 1000 invitados. Y es menos normal que una persona contrate, no sé, una 100, 150, que eso es como lo bodas chicas, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, en Colombia las bodas son normalmente como de 100 a 200 invitados, 250 máximo, no sé, más o menos. Sí, suelen ser así. Y hay una tendencia también de gente queriendo hacer bodas más chicas, 70, 80 personas, 50 personas incluso, como tipo cena, y priorizan, digamos, todo el tema de luna de miel. Eh, y en Colombia, por ejemplo, hablamos también de que era muy prioritario el tema de los arreglos de flores. A la gente le gusta el vestido de la novia, la producción relacionada sí, con esos sentidos, ¿no? Digamos, los espacios, las escenografías son importantes. O sea, a veces prefieres no tener una decoración enorme, pero sí tener, por ejemplo, un lugar frente a la playa, priorizan, digamos, los lugares, o sea, donde se va a tener o el espacio, que tenga un spot importante, que sea en una montaña, que se vea como el paisaje. Eso es, en Colombia, digamos, para los colombianos, eso es algo relevante. Pero, por ejemplo, para los argentinos, y me lo explicaba también Ivana, que como allá es difícil traer, por ejemplo, flores, Flores, sí, es muy difícil tener este tipo de decoraciones, entonces se prioriza iluminación. Entonces, es correcto. por eso es que también tuvimos un speaker, se llama Yogi, o le dicen Yogi, y él hablaba justo de todo el tema de cómo se iluminaba. Entonces, claro, la iluminación toma protagonismo allí y todo esto para conectarlo con el tema de la sustentabilidad es que el reto va a ser distinto dependiendo del destino y dependiendo también lo que quiera cada persona en cada boda, ¿sí? O que quiera armar relacionado con esto, porque de repente, pues bien, hay bodas un poco más sencillas o bodas mucho más grandes, etcétera. En Argentina incluso me explicaba el mismo Bruno que el número de personas eran entre 50 a 100, 120 invitados, más o menos. Entonces, claro, trasladar a una boda destino al norte de Argentina para que conviva con el territorio y haga match con el territorio puede ser incluso un poco más Claro, sencillo, digamos, de trabajar en términos de claro. sustentabilidad. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, de acuerdo. O sea, la verdad es que algo que también podemos identificar de todo esto es cómo van resolviendo los wedding planners la limitante de recursos al final del camino. O sea, ya hemos hablado que sí, son obviamente especialistas en la organización de eventos, pero también en el tema de logística, un planner preparado puede resolver todos estos retos. También la cadena de valor, cómo se va articulando. Imagínate un wedding planner que no necesariamente tiene operación en un destino, cómo llega y tiene que coordinarse con los proveedores locales en muchas ocasiones, como puede pasar. Y bueno, también tienen esa parte de psicólogos y de contenedores, ¿no? Sí, Porque también, o sea, no es nada más contener a la pareja, es contener a todo a la mundo, ¿no? suegra. A la pareja, a la suegra, ¿no? Al del dinero, también tienen que estar interpretando, ¿no? Porque muchas veces la suegra es la que exige, pero a lo mejor el suegro es el que paga, en fin, ¿no? Ahí hay unos temas muy particulares que hay que identificar. Pero además de eso es cómo te vuelves mucho más sensible alrededor de cómo interpretar el destino y cuidar otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí hay una de las conferencias, una de las que también me gustó mucho, la de Adrián Vargas, Sí,
que hablaba de estos superhéroes, ¿no? De estos superhéroes, y creo que hoy, al final del camino, esos son muchas veces los wedding planners, ¿no? Estos superhéroes que llegan a resolver con lo que tienen la situación, que sin lugar a dudas, por proceso natural, entra en una etapa de crisis. O sea, todo proceso de bodas tiene una etapa de crisis. ¿Cómo la contienen? Bueno, pues de ahí también el valor de la experiencia y la preparación de un buen wedding plan. Totalmente. Bueno, estamos llegando al final ya de... Se acabó el amor, se acabó el amor, Pau. Se acabó el No amor digas ya en eso. este capítulo. No, dije en Sí, este capítulo ya se acabó el amor, ya vamos a entrar a otros temas la próxima semana que ya verán muy interesantes, pero valía la pena tomar un espacio para hacer este episodio de Conexión Turismo, ¿no? tal. ¿Dónde nos ven, nos escuchan, Pau? Bueno, ya saben que nos pueden conectar allí o conectarse con nosotros en Conexión Turismo, en YouTube, en Apple Podcast, en Instagram, en Deezer, en Spotify, por supuesto. Y dejen sus comentarios a dónde irían si ustedes fueran a hacer una boda de destino, a qué lugar, dónde les gustaría que fuera. Se vale soñar, así sea que no sea en Sí. el mismo lugar, país donde viven, o puede ser en cualquier lugar del mundo. O, Y ahí, o a dónde harían una escapada bueno, romántica, ¿no? también, sí. No, yo también ya Eso tengo también. planeado la siguiente. Buenísimo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.